Entonces quiere decir que yo por momentos tengo que tomar decisiones muy rápidas, muy ligadas a lo fortuito, a lo ocasional, lo que está ocurriendo en el momento, y sin embargo, eso que estoy decidiendo está guiado por el pensamiento. Bueno, la línea teórica de Philip Jackson es seguida, continuada por muchísimos investigadores. Podríamos tener un par de libros de teoría educativa partiendo de ese primer trabajo. Pero es interesante el planteo que hace Jackson en el sentido que él dice que hay una práctica reflexiva que es anterior a la situación de clase. Hay prácticas reflexivas mientras en el durante de las clases y hay prácticas reflexivas posteriores a dar clase. Jackson dice prácticas, digamos, un trabajo profesional preactivo, activo y posactivo. Esto es interesante, es una clasificación, pero nos permite ver que hay como distintos momentos de la reflexión, que está operando cuando tomamos decisiones por anticipado, cuando tomamos decisiones en el momento y cuando tomamos decisiones con posterioridad de haber dado clase. Jackson pensaba que estos tres momentos en realidad son un ciclo, digamos, un proceso cíclico y que estamos continuamente en una revisión de la práctica. La verdad es que la experiencia nos ha mostrado de que este pensamiento está efectivamente operando en todos los docentes todo el tiempo, solo que algunos alimentan ese pensamiento, diríamos, con conocimiento corriente, y otros lo alimentan con fundamentos teóricos. Esta es una diferencia bien importante. Es decir, los que hemos trabajado mucho tiempo en epistemología podemos hacer algunos chistes sobre esto, ¿no? ¿Recuerdan ustedes un caso de una chica recién casada que para poner un trozo de carne en una asadera le cortaba la punta y lo ponía a hacer con esa punta cortada? Cuando le preguntaron por qué, dijo, porque mi mamá lo hacía así. Y entonces fueron y le preguntaron a la madre por qué le cortaba la punta al trozo de carne. Y dijo, porque mi fuente era muy pequeña y no me cabían los trozos de carne, tenía que cortarles una punta. Pero si tienes una fuente más grande no deberías cortarlo. ¿Se entiende lo que estoy hablando de pensamiento corriente? Bueno, desde hace más de 100 años la enseñanza ha sido pensada como una actividad que tiene que tener sustento científico. Este es el proceso de pasaje de la pedagogía como parte de la filosofía a pensar a la pedagogía como ciencias de la educación. ¿Se entiende el planteo? Yo, bueno, por distintas razones, particularmente por las cosas en las que estoy involucrada al escribir, me he encontrado con los debates de principio del siglo XX. Ahí está claramente registrado este pasaje, y esto no quiere decir que nosotros abandonemos la filosofía. Quiero decir, en algún momento hay que hacer un planteo científico de las decisiones que se toman en la enseñanza. Y entonces se han construido, se han alimentado diversos campos científicos alrededor de la educación y la enseñanza. Siendo la historia de la educación, la psicología educacional, la didáctica, sí, son campos distintos y cada uno de ellos construye un fundamento para ese recorte de problemáticas que aborda. Es por esa razón que en los planes de formación nosotros tenemos el espacio de la práctica como vertebrador a lo largo de todo el recorrido y tenemos las disciplinas que van contribuyendo. ¿Cuál es el sentido de esto? Pues justamente darle fundamentos a la práctica. ¿Hay fundamentos propios de la práctica? Sí, hay fundamentos propios de la práctica. Por eso que es importantísimo pensar que los espacios de la práctica
no son sacar a pasear a los muchachitos para ver qué ocurre en las escuelas. Se trata de construir conocimiento ahí adentro, y un conocimiento muy específico. Por ejemplo, cuando se decide, estoy pensando en las decisiones que se tomaron al comienzo de los documentos del Infod, hace 10, 12 años atrás, sí, más de 12 debe ser, se resuelve que en primer año los alumnos van, en el espacio de la práctica, van a ver qué sucede con los ámbitos de trabajo. Así van a recorrer diversidad de ámbitos de trabajo y van a reconocer que las prácticas educativas pueden tener lugar en escuelas, pero también en otros espacios, que de hecho así ocurre. Ahora, eso quiere decir, nosotros no vamos al club del barrio para ver cómo juegan a la pelota en la cancha de pelota paleta. Nosotros vamos a un espacio con fundamentos desde la sociología de las instituciones, que nosotros tenemos que proveerle a los estudiantes un conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas para conocer las instituciones. Porque si no, lo estamos mandando con los ojos cerrados, con la cabeza tapada con una capucha, con los ojos vendados. Es decir, lo estamos mandando a que no vea. Porque en realidad, cuanto más elementos tiene uno para pensar, más ve. Siempre, me ha pasado muchísimos años, he sido profesor del primer año de espacio de la práctica por años, que los alumnos dijeran, profesora, ¿qué tenemos que mirar? ¿Qué tenemos que mirar? En principio todo. ¿Y qué es todo? Todo lo que podamos ver. Pero ahí hay una cuestión epistemológica. Los ojos no ven lo que nuestra estructura conceptual no nos orienta a ver. Dice un epistemólogo argentino muy importante, no vemos con los ojos, sino con lo que la cultura nos hace ver. Esto es importantísimo. Quiere decir, desde las materias de formación, nosotros estamos dando una perspectiva, un enfoque, una focalización, unas claves para entender determinado tipo de fenómenos. Eso es lo que tenemos que construir como conocimiento para que el estudiante de profesorado, cuando va a visitar, no sé, el centro complementario, sepa qué es lo que está viendo y se pregunte por aquello que no comprende. Que pueda encontrar lo que es habitual en un centro complementario o en una iglesia o en un club y también descubra lo extraño, lo que le llama la atención, lo que le provoca una pregunta. Porque si no, nunca se preguntarían nada. Si todo es natural, no se preguntarían nada. Es un trabajo muy grande, porque de esta perspectiva surge que la reflexión no es una reflexión para castigarnos con un rebenca y decir, ay, qué mal que me fui, ay, qué feo que hice esto, ay, o qué feos que son estos niños, qué malos alumnos, qué estudiantes poco interesados. Si nosotros no nos podemos interrogar por qué nosotros actuamos de esa manera y por qué los estudiantes, que quizás son de otro ambiente cultural o quizás han pasado por experiencias que nosotros no tenemos, planteen las cosas de manera diferente. Es decir, la reflexión no es para decir qué lindo, qué feo, qué bueno, qué malo, sino para pensar esto que es, cómo es, por qué es así, por qué lo piensan de esta manera. Es decir, la práctica reflexiva no apunta a informar, sino que apunta a comprender. Si comprendemos, podemos transformar. Y yo estaría acá agregando como otro aspecto importantísimo de la reflexión sobre la acción, que es el compromiso. Hay un autor que citamos,
cuando estoy hablando de compromiso, hay una idea del sentido común acerca de qué cosa es compromiso, ¿no? Digamos, es un concepto corriente, compromiso. Sin embargo, usamos a un autor muy interesante, que es Tom. Tom hace un planteo respecto de lo que sería buena enseñanza. Y dice que, es un teórico inglés, Tom, dice que en realidad la buena enseñanza es una enseñanza que puede justificarse desde el punto de vista epistemológico, porque lo que enseñamos es necesario y verdadero. Ajá. Miren, la palabra verdadero ahí es una bomba atómica. Es decir, debemos justificar desde el punto de vista epistemológico por qué enseñamos lo que enseñamos, qué valor tiene, de dónde surge que nosotros podamos justificar su valor, por lo menos desde el punto de vista científico. Para traducirlo en términos, mis jóvenes estudiantes dicen, esto quiere decir que no puedes enseñar cualquier verdura. Es así. Yo tengo que poder decir de dónde procede y cómo está justificado científicamente lo que estoy enseñando. Pero además dice, no solamente es necesaria esa justificación epistemológica, sino que también es necesaria una justificación ética. Y esta justificación ética tiene que ver con el valor que tiene para la sociedad y para el otro es el estudiante, eso que le estamos enseñando. Quiero decir que esto supone que nosotros tenemos que poner en discusión todo el tiempo qué valor tiene esto que enseño y cómo lo enseño. Porque muchas veces las cosas que enseñamos tienen valor, pero lo pierden por la forma en que lo enseñamos. ¿Está bien? Digamos, aquí es como en cualquier arte que contenido y forma van juntas, que no se pueden separar. La enseñanza también tiene que ver con la forma. Y esto nos vincula con los fundamentos, si quieren, no solamente epistemológicos, sino psicológicos. Digo, si yo quiero que un conocimiento implique un proceso de trabajo para el estudiante, un proceso de pensamiento para que pueda ser apropiado, reconstruido y se pueda usar como herramienta para seguir pensando, dándole autonomía para pensar, entonces esto no se puede hacer de cualquier manera. La forma en que enseño tiene que conducir a ese valor y a esa autonomía y a esa independencia de pensamiento. Es decir, no se puede enseñar la libertad de manera autoritaria. ¿Se entiende? Lo pongo en un ejemplo sencillito. Esto es fundamental porque entonces pone en crisis no solamente qué enseñamos, sino cómo enseñamos. Bueno, me dicen que sí, me dicen que sí, ¿no? Sí, Que hay, sí, María Elsa, me sí, dicen que sí, pero no sí. sé si hay preguntas. Lo estoy Bueno, haciendo eso, como muy ¿quieren? académico. María Elsa nos pidió cuando estuvimos armando la charla, chicos, en principio que quería ver las caras a todos, que ella quiere ver las caras que le gustan, si podían estar con video, y bueno, y usar el chat para las preguntas que vayan surgiendo, las inquietudes, ¿no? Para que sea un momento de charla, ¿no? Un encuentro con María Elsa. Así que si alguno tiene alguna pregunta para hacer, en principio con esto que planteó María Elsa hasta el momento, relacionado con la reflexión, lo puede hacer a través del chat. Alejandra está tomando nota. Sí, estaba recién Le doy la pensando. bienvenida, disculpe, le doy la bienvenida a Inés Gamen, nuestra inspectora de nivel superior. Bienvenida, Inés, ¿estás por ahí? Gracias. Y bueno, que entró y saludó. Sí, Alejandra. Eso te iba a Gracias a decir todos, justo. perdón, gracias a todos, un gusto compartir con ustedes estas experiencias. Gracias, Muchas Inés. gracias. Gracias. Camila, estaba pensando que en relación un poco a lo que habíamos hablado también con Elsa la semana pasada, resaltar, bueno, ya que estamos con esta cuestión de la práctica y la reflexión,
resaltar esto que surgió de lo importante de poder desarrollar esta reflexión desde la formación docente y desde las diferentes áreas, ¿no? Como que a veces uno se queda con actuación, en el caso del profesorado de teatro, y Elsa nos hablaba de, bueno, en realidad es desde todas, desde lo que es la práctica vocal, corporal, que cada materia tenga su instancia reflexiva, también las materias teóricas, para que esto se transforme en un hábito, ¿no? Para después nuestra vida docente. Yo recuerdo, estuve en estos días, a propósito de los temas que me propusieron, estuve revisando, porque yo digo, quizás algunas pistas estaban en nuestros encuentros de práctica. Hicimos en la Facultad de Arte, hicimos durante 3 años consecutivos unos encuentros de prácticas. Encuentros de prácticas que convocaban a todos los profesores de la institución, los estudiantes y los graduados, y por supuesto con invitadas especiales, las inspectores de artística con las que trabajamos muy amablemente, muy así articuladamente, con el convencimiento de que nuestros estudiantes son los futuros graduados en el sistema educativo de los espacios en los que vivimos. Por lo tanto, nosotros somos también responsables de qué tipo de profesionales formamos que después van a ir a enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Claro. ¿Sí? O a los hijitos de nuestros vecinos. Estoy hablando de esto, de que la responsabilidad también es una responsabilidad de tipo social que nos compromete a hacer lo mejor desde las instituciones para que los maestros salgan tan bien formados que sea un placer tenerlos en las escuelas. Ahora, lo que sabemos que nosotros hemos, como padecido un cierto desgaste de las instituciones educativas y que no siempre estos procesos formativos han corrido en esta dirección. Entonces, hay mucho déficit formativo de los estudiantes y con esto tenemos que lidiar desde el momento que los chicos ingresan a la institución formadora. Pero no para echarles la culpa, porque ellos no se pueden hacer cargo de algo que les fue ofrecido de una determinada manera. Entonces sí es responsabilidad nuestra decir, bueno, estamos implementando un proceso formativo que va a durar 4 años, 5 años, depende de la institución, del régimen en que uno está desempeñándose. En la universidad son 5, por ahí ustedes tienen 4 IFOBA, o sea que terminan siendo 5 también. El tema es, está ingresando un estudiante que probablemente viene con otros modos de aproximarse al conocimiento y donde la reflexión no necesariamente ha estado presente. Muchas veces en los procesos de trabajo que tenemos con los ingresantes, empezamos a introducir esto, pero nosotros sabemos que esto se puede hacer con los niños muy pequeños. Yo he sido profesora de prácticas de los practicantes de teatro durante 25 años por lo menos, y de otros profesorados en simultáneo. Entonces yo sé que nosotros vamos a trabajar en primer grado, primer año sería ahora, con los nenitos de 6, y que nosotros podemos instalar en esos nenitos un proceso reflexivo sobre lo que hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, lo que les salió bien, lo que no les salió, y pensar cómo podríamos hacer para mejorarlo. Y yo estoy recogiendo una pregunta que apareció por ahí, sí, ahí se Alejandra, que decía qué pasa de esto de reflexionar con otro, reflexionar con pares, reflexionar con colegas. Bueno, las líneas actuales de trabajo están planteando esto como un trabajo que no puede ser hecho en solitario. Digo, es súper interesante, quizás en algún momento podemos pasar bibliografía de consulta, pero particularmente nosotros hemos seguido a Daniel Suárez, que trabaja con experiencias de reflexión colectiva como parte del entrenamiento de los profesores. Muy interesante planteo teórico, pero tenemos otros, no sé, Kemis han trabajado con la reflexión a nivel institucional,
Hay mucho material interesantísimo de estos autores, particularmente de Quemes, alguno castellano, otro en inglés, pero digamos, es como súper accesible, y en realidad todos están planteando que cuando la reflexión se hace de manera colaborativa, aumenta la posibilidad de que entremos efectivamente en procesos reflexivos. ¿Por qué? Porque en realidad los otros no necesariamente piensan como nosotros. Es decir, el otro me obliga a salirme de mi propio punto de vista y a ubicar que frente a los objetos, a los sucesos, a los acontecimientos, ocurren diferentes miradas. Y que esto no debe ser para agarrarse de los pelos y enojarse para toda la vida, sino que nos obliga a poder ponernos en la mirada del otro para ver por qué piensa como piensa y qué está viendo que yo no estoy viendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto es crítico. Pero además, esto Piaget lo explicó por la década del 30, cuando habló de que los niños de 6 salían del pensamiento egocéntrico para pasar al pensamiento cooperativo. Es decir, es una cosa que se sabe desde hace mucho tiempo, solo que nos cuesta mucho operar. Nos cuesta mucho ponerlo como parte de nuestros hábitos cognitivos. Entonces, uno podría progresar en decir, el trabajo profesional docente primero es un trabajo de autorreflexión, diríamos, de metacognición. Yo que estoy trabajando en este espacio, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿De dónde lo saqué? ¿Con qué intención lo estoy diciendo? ¿Sí? Bien. Sí, ahí hay otra Estoy leyendo los pregunta aportes, en están el muy chat buenos. que dice, Sí, ser sí, sí, observado es estoy viendo los incómodo. aportes del chat. Buenísimo. Digo, Ser observado es incómodo en términos generales en las instituciones educativas. ¿Cómo transformar esa cultura? bueno, en realidad esto hay que instalarlo a nivel institucional, pero digo, ahí los procesos de trabajo dependen no solamente del orden personal, sino justamente del orden institucional. Directivos, supervisores, coordinadores de carrera, jefes de departamento, de alguna manera son los que deberían estar implementando procesos reflexivos y tratando de vencer estos obstáculos. Los obstáculos son reales y están arraigados. Digo, la gente se resiste y se resiste porque todavía no hemos incorporado a los argentinos la capacidad de crítica, la capacidad de escucha del pensamiento de otro. Yo tenía, bueno, he trabajado en la universidad 40 años y en los institutos superiores, en 2 particularmente, aquí en Tandil, pero antes en Buenos Aires en otros, y en realidad me ponía yo como sumamente molesta con el tema de reuniones de personal donde nadie dice nada en serio, ni nadie se juega a decir cosas en serio sin agredir a nadie, digamos. Entonces, también ahí se sentía como un riesgo decir algo, porque si digo algo, fulanito se va a enojar y menganito va a pensar tal cosa, y ay, si son amigos o no son amigos. Bueno, todo esto es un obstáculo. Todo esto impide pensar. Y como impide pensar, impide crecer. Impide hacerse cargo de los problemas que tenemos y nos convertimos en una parte central del problema. Digo, la reflexión sobre la práctica se aprende. Se aprende como un ejercicio reflexivo desde pequeño. Cuando uno desde pequeño no lo ha iniciado, y eso se puede iniciar desde la casa, digamos, ¿sí? Se puede iniciar cuando los niños son muy pequeñitos. Llegamos a ser adultos con muy poca capacidad de reflexión y muy poca tolerancia para el pensamiento ajeno. Bueno, si no resolvemos estos problemas, no podemos hablar seriamente de un trabajo profesional.
Yo les comentaba a ustedes una experiencia maravillosa que estoy teniendo en la provincia de Entre Ríos, y que ha sido, Sí. digamos, gestionada Sí. así humildemente. Digo, yo en algún momento pensé, cuento la experiencia, se trata que la provincia de Entre Ríos recién hace 3 años que ha incluido teatro en la educación primaria y lo ha hecho exclusivamente en las escuelas de jornada extendida, que son como 120 en la provincia. Uf. Una experiencia muy interesante y un comienzo, digamos. Los que trabajamos en teatro desde hace tanto tiempo querríamos que estuviera teatro en todas las escuelas. Bueno, acá está, empezando por la jornada extendida. Cuando empezamos la capacitación docente, lo que encontramos es que había una cantidad interesantísima de jóvenes graduados de distintas instituciones, trabajando como profesores de teatro, y había una cantidad muy importante de directivos y supervisores de educación primaria que nunca habían tenido teatro, ni habían visto teatro, que no eran frecuentadores de teatro. ¿Cómo ponemos en relación esta materia nueva? Y esto se vincula con alguna otra pregunta que había en el listado que ustedes me ¿Y cómo aproximaron. advierte que se sumen a finalidad? Sí. Claro, claro. Entonces digo, gente con formaciones tan separadas y tan distintas podía tener una alta probabilidad de desencuentros de pensamiento. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? En la experiencia que tenemos, muchas veces pasamos por escuelas primarias y la directora no entiende para qué está teatro, y entonces el profesor de teatro parece que está peleado con la directora, y la directora está muy enojada porque ese chico es un rebelde, y en realidad que me vienen estos hippies a decir cosas. Yo cuento esto porque en realidad son experiencias que tengo, porque lo he vivido. Eso dice una horita de teatro que practicaban para acá, ¿no? No lo digo por experiencia, sino porque lo he vivido. Yo dije, a ver, miren, si nosotros queremos, no sé si eliminar, pero reducir los desencuentros, los errores conceptuales y las miradas contrapuestas sin fundamento, pongámoslos juntos. Hagamos la capacitación todos juntos. Eso es lo que estamos haciendo. Por ahí normalmente hacemos algunos encuentros en el mes de agosto, entonces el trabajo se hace con los profesores de teatro y los directores de primaria y la mayor parte de las veces con los supervisores también. Entonces, los problemas de trabajo son problemas de trabajo para todos los que conforman la institución educativa. Y cuando tenemos miradas muy contrapuestas, analizamos por qué las tenemos, qué es lo que no estamos mirando juntos. ¿Sí? Acá aparece otra pregunta en el chat Sí. de Gabriel Portillo, un egresado del instituto, que dice... Primero está Gabriela, Ale, está Gabriela Villegas, que puso buenas tardes. Espera, Gaby. Perdón, ahí está Gabriela Villegas, profesora del instituto, que bueno, gracias a ella aprovecho para decir que conocemos un montón de autores que fuiste nombrando en la charla, Elsa. Acá dice, bueno, buenas tardes, un placer escucharla. Una consulta, ¿cómo reflexionar el currículum prescripto en torno a la buena enseñanza en el arte? A ver, el currículum prescripto es un hecho, porque el currículum depende de decisiones macroeducativas, es decir, es una decisión política. Cuando se toma esa decisión política, se está eligiendo lo que se quiere acercar a una determinada población. En este caso estamos pensando en el currículum de arte que se amplió, que se incorporó nuevas disciplinas desde principios de los 90 para acá y que lentamente va tomando entidad en las distintas provincias. Bien, ahora, así como en la ciencia no hay una sola mirada de los problemas científicos, en el arte no hay una sola mirada sobre el arte. Quiere decir que el diseño curricular está construido desde alguna vertiente epistemológica.
Es decir, hay un fundamento epistemológico que supone que los que escribieron, los que hicieron la selección, los que recortaron contenido para ser enseñado, los que organizaron ese contenido con un determinado formato, decidieron, a partir de su propia reflexión, que esa era la mejor versión que querían llevar adelante en la medida en que esa es una propuesta político-pedagógica. Ahora, esto no quita que al lado haya otras corrientes epistemológicas. O sea, ahí tendríamos que tener algunos profesores de estética del Instituto de Teoría Estética. Esto sería bien importante porque lo que está en el currículo no es la única opción. Entonces, la reflexión crítica del docente frente al diseño curricular comienza preguntándose: este contenido que está aquí definido para que yo lo enseñe, y que no dice enséñelo si quiere, dice enséñelo, porque lo prescribe, tiene un origen teórico. Yo tengo que saber de dónde procede, de qué línea teórica procede, quién dijo que eso es así, cuáles son los fundamentos de esa línea teórica para sostener lo que sostiene. Esto es especialmente para los de teatro. Cuando en el año, en el año 97, en el año 94 fue la primera vez que en el Consejo Federal se aprobaron los contenidos de teatro para los CBC del EGB. ¿Se acuerdan eso? Que así se llamaban las cosas en esa época. Sí. Bueno, después, como en realidad las provincias, no todas las provincias tenían especialistas en teatro, hubo que hacer un trabajo muy denso para explicar el contenido. Entonces se hizo un documento en el que me tocó trabajar en ese momento, estoy hablando del año, si no me equivoco, 95, 96 o 96, 97, que se llamó documentos curriculares compatibles, y era como un desglose de todo el contenido curricular de teatro para ofrecérselo a las provincias que no tenían especialistas. Es decir, estábamos en un terreno muy virgen aún, y teníamos muy pocas instituciones que formaran profesores de teatro, por lo tanto había trabajando en el sistema cantidad de idóneos, y no había un trabajo demasiado sólido de acuerdos interjurisdiccionales. Tiene que ver con el formato que se construyeron esos contenidos. Pero ahí se hicieron seminarios, entonces se discutía sobre la base de esos documentos compatibles, y a mí me tocó estar en una reunión donde vamos a Rosario a hacer un seminario, y aparecen los profesores idóneos de teatro de Rosario. Y un señor muy inteligente de Rosario lee el material y dice: ¿por qué trabajan solamente Stanislavski?